Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 18. Hemos llegado al final de esta preciosa carta. Leo para ustedes la palabra de Dios. Pero os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Porque nosotros mismos sabéis cómo debéis imitarnos. Porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde del pan de nadie, sino que trabajamos de noche y de día, con trabajo y fatiga, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino para daros nosotros un ejemplo para que nos imitarais. Porque aun estando con vosotros os mandamos esto: si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que entre vosotros algunos andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. A los tales mandamos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando con reposo coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Y si alguno no obedece nuestra palabra por medio de esta carta, señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis como a enemigo, sino amonestadlo como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es mi señal en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Un mal entendimiento de las verdades bíblicas llevan a un mal comportamiento en la vida de los cristianos. El deseo de comprender todo lo que las Sagradas Escrituras contienen, más que el deseo de obedecer y creer lo que ellas dicen, pueden llevar, si no se hace con humildad y temor, a grandes errores doctrinales, que al final van a terminar afectando negativamente el comportamiento tanto del creyente como de la iglesia. Hermanos, no se nos puede olvidar que intentamos comprender al incomprensible Dios eterno, sabio, creador y sustentador de todo, y que solo por su benevolencia Él se ha revelado para que lo conozcamos por medio de nuestras limitadas capacidades. Esas verdades reveladas en la palabra, en su palabra, no pueden tomarse a la ligera, ni para vanagloria propia, ni para negligencia en las responsabilidades personales. Por ejemplo, cuando se habla de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, surgen preguntas como estas: ¿dónde están los límites de estas dos verdades? ¿O dónde se unen estas dos verdades? Y al final, por querer contestar con la lógica humana, se termina menospreciando a una de las dos verdades y restando importancia a la otra. Pero peor y mayor aún, con más frecuencia ocurre el error de alterar la verdad de ambas. Algo parecido estaba ocurriendo en la iglesia de los tesalonicenses. El Señor Jesucristo regresará. Esa es una gran verdad. Y esa verdad era la que motivaba a muchos de los hermanos en esta joven iglesia a seguir avanzando, a orar, a dar, a ir a las misiones, como lo aprendimos la semana pasada. Pero como lo vemos en la carta, a otros hermanos, por su mal entendimiento y mala aplicación de esta verdad, los inclinaba a la negligencia, al desorden, al descuido de sus deberes laborales, y eso había que corregirlo, porque estaba afectando a la iglesia,
principalmente en dos aspectos: en la pureza de la iglesia y el fortalecimiento de la misma. De aquí el duro pero necesario mandato para los hermanos de Tesalónica contra los desordenados o desocupados ociosos que no querían trabajar porque el Señor regresaría pronto. Un mandato que se soporta con la norma de: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ese es el tema de nuestro pasaje y de nuestro sermón. El duro pero necesario mandamiento para los hermanos de Tesalónica contra los desordenados que no querían trabajar, argumentado con la norma de: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El título de la predicación de esta mañana es: el deber de trabajar. El deber de trabajar. Y vamos a desarrollar la enseñanza en tres sencillos encabezados. El primero de ello, y no voy a llevar la secuencia del texto, voy a ir en el mismo texto, pero no voy a llevar la misma secuencia. El primer encabezado va a ser para describir el problema. Hay un problema, ya lo conocemos, ¿sí? Hay unos hermanos que no quieren trabajar, pero el texto nos da una descripción, un elemento adicional a ese problema, y eso lo vamos a ver en el versículo 11. El segundo encabezado es la solución al problema, versículos de 6 al 15. En tercer lugar, la conclusión del problema y la conclusión de la carta misma, versículos 16 al 18. El versículo 11 nos dice: estoy en la segunda carta a los Tesalonicenses 3:11. Porque oímos que entre vosotros algunos andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. Es hermoso la descripción de los pasajes bíblicos que no dejan detalle alguno. Se nos habla, y la palabra que domina todo el pasaje es la palabra desordenadamente. La encontramos en tres ocasiones explícitamente: en el versículo 6, en el versículo 7, luego en el versículo 11, y hace alusión a ello también en el versículo 12, a los tales. Expliquemos primero qué significa eso: andar o caminar desordenadamente. Esto no es un estar escueto o sucio, o como decimos en el lenguaje antioqueño, esto no tiene que ver con estar reblujado o el desorden, aunque tiene que ver, y seguramente en algunas ocasiones van de la mano. Lo que aquí quiere decir la palabra desordenadamente es un actuar deliberado, premeditado. No es un actuar circunstancial para estar en ocio, para estar desocupado. Esta conducta desordenada no es un lapso ocasional, sino una práctica persistente. Estos hermanos practicaban el pecado del ocio. Así sencillamente es la descripción o la definición de este andar desordenado. Pero estos hermanos allí en Tesalónica no solamente practicaban el pecado del ocio, del estar sin trabajar, sino que ellos acudían a la iglesia para que los recursos de la iglesia les suplieran sus necesidades. Pudiendo ellos estar trabajando, no solo no trabajaban, sino que acudían a la iglesia para que la iglesia los mantuviera. Miren que el texto nos dice que no quieren trabajar en nada, en nada. Hay negligencia absoluta en su actitud para trabajar o para buscar trabajo. Y adicional a eso, el texto, el versículo 11 termina diciendo que les quedaba todo el tiempo porque no hacían nada, no trabajaban,
y ese tiempo lo invertían para estar ocupados en curiosear. En palabras coloquiales, no trabajaban, pero sí chismeaban. Estaban metidos donde no tenían que estar metidos. Y aquí, hermanos, debemos darle importancia a esta frase, porque ellos no solo no trabajaban, sino que se entrometían en lo ajeno, como dice la versión 160, la Reina Valera del 160, se entrometían en lo ajeno. Eran hermanos que con un pecado grave y delicado. A veces creemos que el estar ocioso, el estar desocupado de una manera negligente, sin trabajar, es algo simple y sencillo y que podemos pasarlo desapercibido. Pero, hermanos, la verdad es que ese es un pecado delicado, porque ese pecado lleva a otros pecados, como es el caso, como lo describe el texto, de ese problema. No solo no querían trabajar, sino que se entrometían, curioseaban en lo ajeno. El Proverbio 21:25 dice que el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos no quieren trabajar. El ocio es un pecado delicado. Este pecado atentaba contra la pureza y la fortaleza de la iglesia. Lo vamos a ver enseguida más adelante, de qué manera ese pecado particular de estos hermanos desordenados u ociosos estaban afectando con la pureza de la iglesia y la fuerza, el fortalecimiento de esta iglesia joven. Por eso, hermanos, es necesaria una solución. Y es aquí donde el apóstol Pablo asume su responsabilidad como pastor y vigilante de la iglesia de Cristo. Pero no solo él asume la responsabilidad dando el mandato, sino que involucra a la iglesia en la solución y en la responsabilidad. Eso es lo que podemos llamar como una iglesia participativa en la disciplina congregacional. El segundo encabezado, entonces, pasamos a ver esa solución. ¿Cuál es la solución para este problema? Y lo podríamos resumir así de rápido. Para el problema del que no quiere trabajar, la solución es que trabaje. El texto lo dice claramente, ¿verdad? Pero hay unos detalles en este mandato. Observemos en el versículo 6, y no se les olvide, amados, esta solución, este mandato que el apóstol da a la iglesia en Tesalónica, busca un único propósito: la pureza y la fortaleza de la iglesia. Dice el versículo 6: pero os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Ya el apóstol en la primera carta les había dado una indicación o una orden de amonestar a esos mismos hermanos desordenados. Capítulo 5 de la primera carta, en el versículo 14, el apóstol les dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente. Pero según vemos en el texto, esa amonestación, ese llamado de atención hacia esos hermanos ociosos, no provocó ningún efecto en ellos. No los llevó a un arrepentimiento de su pecado, sino que continuaron en su pecaminosidad. Y es por eso que cuando la corrección o cuando esa amonestación en amor no hace efecto, entonces es necesaria medidas más drásticas sobre ellos. Y como parte de la disciplina eclesiástica, a propósito, característica de una iglesia bíblica,
la disciplina eclesiástica es característica de una iglesia bíblica, cuando la amonestación no hace efecto, entonces es necesario la disciplina. Y antes de ver el mandato y de analizar el mandato, quiero que observemos que el apóstol está hablando no bajo su propia autoridad. Él lo hace bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Ellos son los representantes de la autoridad de Cristo, pero es en el nombre de Cristo que está dando el mandato. No es un mandato de hombres, no es un mandato cualquiera, es un mandato que da Cristo mismo a través de sus ministros. Y ese mandato está sustentado no solo en la autoridad de Cristo, que debería ser suficiente, sino también bajo el ejemplo. El apóstol Pablo y sus consiervos, Timoteo, Silas, ellos dieron ejemplo de lo que van a mandar. Versículos 7 al 9. Porque vosotros mismos sabéis cómo debéis imitarnos. Miren, allí ellos están pidiendo que los imiten a ellos. Ellos son ejemplos. ¿Por qué? Porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Ya explicamos lo que significa la palabra desordenado. Ellos no estuvieron allí, como dice el texto en el versículo 8, de balde, ni comimos de balde el pan de nadie. Ellos no fueron ociosos, ellos trabajaron y trabajaron de una manera dedicada, laboriosa, sino que trabajamos de noche y de día, con trabajo y fatiga. No fue simplemente el ir y cumplir un horario laboral. No, ellos se esforzaron por dar mucho más. De noche y de día trabajaron con fatiga, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, para no ser una carga a ninguno de ustedes, y mucho menos a la iglesia. Versículo 9, no porque no tuviéramos derecho, sino para daros nosotros un ejemplo para que nos imitareis. Hermanos, ese ejemplo de estos ministros de Cristo es un ejemplo digno de imitar. No hemos entrado a ver el mandato aún, ya vamos a revisar el mandato, pero ese mandato bajo la autoridad de Cristo y ejemplificado por ellos, en esa parte de su ejemplo de modelos a imitar, hay mucho que aprender, hay mucho que aprender. Ellos tenían todo el derecho y el deber escritural para exigir, y hablo exigir entre comillas, con mucho respeto a la palabra exigir, que fueran sostenidos por la iglesia. Las escrituras lo avalan, porque la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Lo dice el mismo apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo 5:18. Pero él no lo está diciendo de sus propias reflexiones o conclusiones. Esto está escrito en el Antiguo Testamento y lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Deuteronomio 25:4 y Mateo 10:10. El siervo es digno de su salario, el obrero es digno de su salario. Pero ellos renuncian a ese derecho propio como ministros de Cristo para darse, miren el propósito del por qué renuncian a ese derecho, para darse como ejemplo a imitar por parte de la iglesia. Ahora, el mandato también está sustentado por la escritura misma. Segunda Tesalonicenses nos muestra en el versículo 10: porque aún estando con vosotros os mandamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Y dónde está o a qué está haciendo alusión Pablo con esta verdad? Él está yendo a Génesis capítulo 3 versículos 17 y 19. Después de la caída, y aquí quiero aclarar de que el trabajo no es una maldición, pero la forma en cómo se iba a llevar a cabo el trabajo
sí está afectada por la maldición. Y allí en Génesis 3:17 encontramos que dice la palabra: y al hombre él dijo, después de la caída, el Señor muestra las consecuencias de la caída y al hombre le dice: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de la vida. Consecuencias del pecado para el trabajo y para recibir el pan. Versículo 18: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y miren aquí el sustento de lo que Pablo dice: que el que no trabaje no coma, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Ahí está el sustento, hermano. Es sobre esa base que Pablo da el mandato. No es algo propio de Pablo, no es una recomendación, es un mandato. Y hermanos, aquí no podemos ver tampoco al apóstol Pablo con un hombre sin misericordia, porque ya lo vimos a través de toda la carta, ese corazón pastoral que él tiene, especialmente por los más necesitados. Pero cuando la necesidad particular es suplida, porque Pablo no está diciendo de que no suplan la necesidad de aquellos que realmente la necesitan, pero cuando la necesidad es suplida y el hermano manifiesta claramente una negligencia para trabajar y esto se convierte en una carga para la iglesia, entonces se deben recordar estos mandatos escriturales y tomar medidas disciplinarias. El propósito de este mandato, hermanos, es velar por la pureza de la iglesia. Y aunque las medidas son drásticas, son necesarias. Regreso a la segunda carta de Tesalonicenses 3, versículo 6b. El mandato: que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Ya vimos cuál doctrina recibieron los hermanos, manifestada incluso con su ejemplo. No solamente fue de palabras, sino con ejemplo. Pero el mandato aquí es que se aparten de esos hermanos que andan, que caminan, que practican el pecado de la ociosidad, que andan desordenadamente. Esto, hermanos, no significa una excomunión. Estamos hablando y estamos viendo de una manera práctica la disciplina eclesiástica. Al final de la disciplina eclesiástica, como lo vemos en Mateo capítulo 18, hay excomunión. Pero Pablo no está apelando a esa última etapa de la disciplina. Pablo está apelando a los primeros pasos de la disciplina eclesiástica. Ese apartarse de esos hermanos inmaduros, desobedientes, desordenados, ociosos, como los quieras llamar, debe llevarse y hacerse con mucha misericordia, con mucho amor. Pablo no está diciendo que los saquemos de la iglesia, que los borremos de la membresía, que los enviemos al mundo para que Satanás los castigue o los juzgue. No, Pablo no está diciendo eso. Eso no es lo que quiere decir, al menos no en este versículo. Porque el versículo 14 del mismo texto nos dice: y si alguno no obedece nuestra palabra por medio de esta carta, señaladlo y no os juntéis con él. Miren la misma idea. Versículo 6, versículo 14 tiene el mismo énfasis. Pero miren el propósito: para que se avergüence. Ese es el propósito de esta disciplina, para que se avergüence. Y es que, hermanos, al privar a estos desordenados de la fraternidad, que es lo que quiere decir Pablo aquí con apartarse de ellos, es no tenerlos tan cercanos, no intimar con ellos como siempre se hace, sino guardar una distancia. El privar a estos desordenados de esa fraternidad
como castigo o disciplina en un sentido prudente y temporal, no definitivo, repito, debería llevar a estos hermanos desobedientes a una reflexión profunda para su propio arrepentimiento y su propio beneficio. Ese es el efecto que debe producir en ellos este tipo de disciplina. Una exposición, exponerlos, porque Pablo aquí dice señaladlo. Eso implica hacer una exposición de quiénes son esos hermanos que continúan practicando este pecado. Ese castigo debe llevar a la reflexión. Ese es el sentir que vemos siempre en las Escrituras. La carta a los Hebreos capítulo 12 versículos 11 nos muestra: ciertamente ningún castigo al presente parece ser causa de gozo. ¿A quién le gusta que lo castiguen? A nadie. Pero cuando es necesario el castigo, hay que aplicarlo. Y por eso es que a nadie les gusta. Lo único que produce es tristeza. Mas después, propósito cumplido de ese castigo, de esa disciplina, mas después da fruto apacible de justicia a los que por él son ejercitados. Ese es el propósito, mis hermanos, de la disciplina, que se dé un fruto apacible de justicia, un fruto que lleve a una reflexión de arrepentimiento, a entender que estamos pecando y que cuando la disciplina o el castigo llega, entonces es Dios con su mano amorosa y misericordiosa trabajando en nuestros corazones para el bienestar nuestro. Un castigo que produce arrepentimiento, un castigo que debe producir la restauración en el hermano, no la destrucción. Ese es el principio de la disciplina: restaurar al hermano, no destruirlo. Y el énfasis está claro en estos textos que acabamos de ver en la segunda carta a los Tesalonicenses, donde estamos ahora. Hay un equilibrio y debe existir siempre un equilibrio en aplicar la disciplina. Miren el versículo 15, segunda de Tesalonicenses 3:15. Mas no lo tengáis como enemigo. Hay un límite para esta disciplina. Mi hermano no lo puedo, aunque sé que está pecando, aunque sé que está cometiendo pecados que lo afectan a él y afectan a la iglesia, no lo debo, no puedo tenerlo como enemigo, sino amonestadlo como a hermano. Mis amados, si el mismo Señor Jesucristo nos manda a amar a nuestros enemigos, oísteis que fue dicho, dice el Señor, Mateo 5:43, oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos. Si Él mismo nos manda a amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más debemos amar a nuestros hermanos? Y cuando vemos al hermano pecar, debemos verlo con ojos de misericordia. Este problema que se está desarrollando y que se está solucionando en la iglesia en Tesalónica, no solamente les enseñó a ellos a aplicar la disciplina de una manera correcta, porque la disciplina es necesaria, sino también les enseña a ellos a amar al hermano débil, al hermano inmaduro espiritualmente, así su pecado sea el no querer trabajar. Ahora, de esta manera es como la iglesia se purifica, se santifica, porque la iglesia de Cristo debe profesar no solamente la fe, sino que debe comportarse conforme a la fe que dicen creer. Y si creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, debemos procurar por la santidad
que es una de las grandes características de nuestro Señor, su santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Eso no es una opción, eso es un mandato, y la iglesia debe procurar mantener la pureza dentro de la iglesia, la santidad de la iglesia, y por eso debe aplicar disciplina a aquellos que no están comprometidos con ello. Pero este mandato también busca fortalecer a la iglesia. Y es que, hermanos, a veces no nos damos cuenta, somos a veces tan insensibles, no entendemos que pertenecemos a un cuerpo y que como miembros de un cuerpo, cuando pecamos, el cuerpo se afecta. A veces no alcanzamos a dimensionar el efecto de nuestros pecados para con la iglesia y para con Dios. Por eso este mandato también busca fortalecer a la iglesia. Miren el versículo 16. Y vosotros, ya el enfoque cambió. Ya Pablo no está enfocado en los desobedientes, desordenados que no quieren trabajar, sino que ahora se enfoca en los hermanos diligentes que sí trabajan y que por causa del pecado de esos hermanos que no trabajan, seguramente se han debilitado, seguramente están incómodos con la situación, y vienen estas palabras de ánimo por parte del pastor Pablo. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. La iglesia se desanima, y especialmente con lo que vemos en el texto, el ver hermanos desordenados, ociosos, perezosos, que no quieren trabajar, pero que vienen a la iglesia y buscan que la iglesia les suplan sus necesidades. Y hay hermanos que con esmero trabajan y se esfuerzan porque entienden que el dar no es para el hombre, sino para que la iglesia avance, la iglesia supla sus necesidades, entendiendo de que hay hermanos que verdaderamente tienen necesidades. Pero al observar a esos hermanos que practican este tipo de pecados, puede llevar al desánimo, e incluso a que esos hermanos, sus ofrendas mengüen, porque seguramente en su mente pensarán: ¿para qué sigo ofrendando si lo que estamos haciendo es mantener a un desocupado, a vagos, a ociosos, chismosos? No lo estoy diciendo yo, lo dice el texto. Eso lleva al desánimo. Y el Señor conoce cada detalle en el cual nosotros podemos flaquear y sentirnos debilitados, y por eso nos dice: a vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. No os canséis. Ya hay una ordenanza, ya hay un mandato. La iglesia va a tomar medidas sobre esto. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien, porque lo hacemos con una motivación más allá de lo humano. Nuestra motivación es Cristo y su obra, el avance de su reino aquí en la tierra. Esa es nuestra mayor motivación, y por eso no os canséis de hacer bien. Ahora, para esos desordenados, el mandato es claro. Versículo 12: y a los tales mandamos y rogamos. Esa combinación de palabras allí, hermanos, es tremenda, porque Pablo no solamente está dando una orden, un mandato, sino que lo hace con amor. Y a los tales mandamos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, en el nombre de Cristo es este ruego, en el nombre de Cristo es este mandato, que trabajando con reposo, todo lo contrario al desorden, trabajar con reposo, trabajar con diligencia, coman su propio pan. Andar de balde, ser un desordenado en sus acciones, o simplemente estar en ocio, en pecado, hermanos,
Esto es lo mismo, o podemos relacionarlo como si estas personas fueran unos ladrones. Las Escrituras hacen un contraste con el que robaba a que trabaje. Efesios capítulo 4 versículo 28, el mismo apóstol Pablo manda al que hurtaba que trabaje. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Hay una clara relación entre el ocio y el que hurta o el que roba. El que antes hurtaba ahora trabaje. Y miren lo que Efesios nos dice: haciendo con sus manos lo que es bueno. Miren cómo termina: para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. A ver, vamos a tratar de bajarlo y aterrizarlo un poco, porque sé que el mandato es tenso. Hay necesidades en la iglesia, hay necesidades. Muchos de nosotros hemos pasado por necesidades, eso es una realidad. Y parte de una iglesia bíblica, parte de sus misiones, de sus propósitos son suplir y ayudar al necesitado. Eso es claro. Pero suplida la necesidad, aquel que ha recibido la bendición de parte de Dios a través de su iglesia debe esforzarse con gozo por trabajar, y ahora no solamente suple sus necesidades, sino que tiene para dar para las necesidades de otros hermanos. No es quedarse en la comodidad y el confort de ser sostenido por la iglesia, sino motivarse y moverse a dar, trabajar para sus necesidades, pero también para ayudar a los otros hermanos, así como fue ayudado él. Amados, el perder el tiempo, que es lo que significa la ociosidad, hay que tener cuidado con ello, porque lo uno puede llevar a lo otro. Un pecado, el pecado de la ociosidad puede llevar al pecado del hurto, y el pecado del hurto puede llevar a un pecado mucho más grave. Es una secuencia de pecados. Así que hay que prestarle atención a lo que Pablo está diciendo aquí en este pasaje. Hay que prestarle mucha atención. Una iglesia joven, como es la iglesia, o como era la iglesia de Tesalónica, una iglesia joven, deseosa de honrar a Dios en lo que hacía, perseguida por los de afuera, ahora angustiada por los de adentro con sus pecados, con sus hermanos pecadores. Esa iglesia, hermanos, necesitaba ser consolada, pero el consuelo no podía venir de un simple hombre. El consuelo para ellos en medio de sus luchas y tribulaciones tenía que venir del Señor de paz, de su Señor de paz. Es en Él donde se debían enfocar y confiar en que su Señor estaba edificando su iglesia y que Él prometió estar con su iglesia hasta el fin del mundo. Es por eso que el apóstol termina la carta y concluye también el problema diciendo en el versículo 16: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Las persecuciones, los problemas internos de la iglesia, estos pecados, estos mandatos, todo eso genera una carga, una lucha, convierte a la iglesia en una iglesia frágil, y esa iglesia necesita paz. Pero el único que puede dar paz es el Señor de paz, y es su compañía permanente. Amado, no se te olvide esto. Yo sé que a los hermanos en Tesalónica no se les olvidó, y a nosotros tampoco se nos debe olvidar. El Señor nunca nos va a desamparar. Él prometió estar con nosotros y Él está con nosotros. En Él descansamos. El Señor sea con todos vosotros. Aquí el apóstol está incluyendo aún a esos hermanos desordenados,
con todos vosotros. El Señor esté siempre, siempre. La esperanza para esta iglesia, como la es para nosotros hoy, es Cristo, es nuestro Señor, el Señor de paz. Ahora, con el deber cumplido del apóstol Pablo, deja su señal distintiva en todas las cartas. Versículo 17, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es mi señal en toda carta mía, así escribo. Pablo, el pastor Pablo, el pastor enviado a los gentiles. A propósito, nosotros como gentiles tenemos que darle muchas gracias a Dios por la vida de Pablo. Él fue el apóstol enviado a nosotros. Ese pastor, plantador de iglesia, ministro fiel de Dios, servidor de Dios, con un corazón pastoral, termina la carta de esa manera. Soy yo el que lo escribo, pero el mandato viene de parte de Dios. Versículo 18, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Solo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, nos puede soportar. Gracia, regalo inmerecido, pero eso solo puede provenir de Él. Y la iglesia necesita de ello. Toda la iglesia, desde el más grande hasta el más chico, desde el más piadoso hasta el más pecador, necesita de la gracia de Cristo. Necesita de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y es que, hermanos, aunque Pablo dice de que lo imiten a Él, y ya vimos, es un gran ejemplo a imitar, Pablo se atreve a decir que lo imiten a Él porque Él es imitador de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Imitamos a Pablo porque Pablo imita a Cristo. Y en el contexto de nuestro texto, el trabajo, el mayor ejemplo de trabajo, lo encontramos en Cristo mismo. Miren, Él desde temprana edad, y niños que están aquí, préstenme atención con esta parte. El Señor Jesucristo desde temprana edad estaba enfocado en cumplir los propósitos del Padre. Un trabajo no remunerado, no podemos hablar de esto como un trabajo remunerado, pero había un enfoque de no estar ocioso, de estar enfocado en la misión que el Padre lo envió. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 2, 48 al 49. Rápidamente lo leo. Y cuando lo vieron, la familia viaja fuera de su ciudad y Jesús en su infancia se pierde en medio de la multitud. Ese es el contexto de este pasaje. Dice que los padres, cuando lo encontraron y cuando lo vieron, se maravillaron, y su madre le dijo, le va a hablar al Señor Jesús: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y recuerden que la edad de él en este momento es una edad aproximadamente de 12 años. Por eso, jóvenes y niños, préstenme atención. Miren la respuesta de Jesús en su edad, en su niñez. ¿Por qué nos has hecho así?, le pregunta la madre. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ya había una mentalidad desde su juventud, desde su niñez, de cumplir el propósito por el cual él había venido a este mundo: estar en los negocios de su padre. Cuando a él los judíos lo atacaron porque los sábados hacía milagros, él contestaba, Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
siempre estuvo enfocado en su misión y cumplió con su misión. Al final de los tiempos, de su tiempo terrenal, en la cruz, cuando cumplió con todo su trabajo, con toda su obra redentora, Él mismo estaba seguro de que había cumplido con ello. Juan 19:30, y cuando Jesús tomó el vinagre, estaba en la cruz, dijo: consumado es. En otras palabras, el propósito por el cual vine ha sido cumplido. Lo he llevado a cabalidad. Él es nuestro mayor ejemplo, hermanos, a seguir en el tema del trabajo. Es más, aún partiendo de este mundo, continúa trabajando a favor de su iglesia. Romanos 8:34, ¿quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y su Espíritu Santo trabaja arduamente de noche y de día en cada uno de nosotros, en su iglesia, santificándola y llevando a cabo el propósito de redención en aquellos que aún no han conocido de Cristo. El Dios Trino trabaja arduamente a favor de nosotros. Podemos o necesitamos mayor ejemplo que Él. Mis hermanos, el trabajo no es una maldición. El trabajo o el mandato del trabajo fue dado antes de la caída. Génesis capítulo 1, versículo 28, claramente encontramos el mandato de trabajar, de gobernar, de administrar la creación de Dios. No es una maldición que a causa de la caída se convierta en algo difícil de cumplir, sí, pero debemos confiar en la fidelidad de Dios, que Él no solamente da el mandato, sino que también nos capacita para cumplir con el mandato. Si no hay una condición especial, una condición de salud, una condición circunstancial que no permita que trabajemos, si la edad no te permite trabajar, pero si estas condiciones que limitan el trabajo no están en ti, principalmente, mi amado hermano, varón, tu responsabilidad es trabajar. El deber de trabajar debe estar presente en nosotros. Ahora, el texto nos muestra que ese deber está enfocado en recibir el pan de cada día, pero yo creo que la aplicación la podemos ampliar. Esto abarca a todos los cristianos, abarca a todas las personas. En el lugar donde Dios te tenga, allí debes responder, ser responsable y diligente. Si eres un niño, un joven que estudia, tu responsabilidad, tu trabajo es estudiar. Si eres un varón con mayoría de edad, ya terminaste tus estudios y tienes toda la capacidad para trabajar, tu responsabilidad es trabajar. Si eres ama de casa, tu responsabilidad, mi hermana, es cuidar tu casa. Cada uno de nosotros debe estar ocupado en lo que el Señor nos manda hacer. El deber de trabajar nos abarca a todos. Ahora, como iglesia, amada iglesia, el mandato ha sido dado no solamente a los hermanos en Tesalónica de vigilar la pureza de la iglesia. Esa es una responsabilidad también nuestra. Vigilar la pureza de la iglesia es nuestra responsabilidad, aunque esto es dirigido por nuestros pastores. Son ellos los que llevan la batuta, son ellos los que determinan, analizan y disciernen cada circunstancia. La responsabilidad no es solo de ellos, la responsabilidad también es nuestra, de vigilar por la santidad de nuestra iglesia. Recuerden, cualquier pecado que permitamos que avance
nos va a perjudicar como iglesia. No solo en la pureza, sino que también nos va a debilitar. Así que la disciplina eclesiástica es responsabilidad no solo de los pastores, sino también nuestra. Eso es lo que dice claramente el capítulo 26 de nuestra confesión de fe. Nos hace una iglesia participativa. No es responsabilidad solo de ellos, también es nuestra responsabilidad. Para los padres, qué importante es el ejemplo. Vimos a los ministros de Cristo dando ejemplo a través de un mandato. No solamente se quedan en el mandato, sino que también dan el ejemplo. Qué importante es para nosotros como padres, no solamente poner las normas en nuestro hogar, sino también dar ejemplo de esas normas. Amigos, muy seguramente, y especialmente los mayores, me podrán estar diciendo: yo no soy perezoso, yo trabajo diligentemente. Y eso está bien, lo vimos en el texto de que es necesario, es un mandato y debemos esforzarnos por cumplirlo. Está bien que trabajemos esforzadamente, pero amigo, yo quisiera preguntarte algo. ¿Cuál es la motivación de tu trabajo? ¿Qué te motiva a trabajar? ¿Riquezas? ¿Beneficio propio únicamente? ¿Y Dios no está por ningún lado? Mira, si esa es tu motivación, riquezas, tu bienestar, déjame decirte que eso es simplemente vanidad de vanidades y nada más. Pero si tu enfoque y tu propósito para el trabajo no es la gloria de Dios, entonces al final de tu vida tú no estarás con Dios. Estarás en el lugar destinado para aquellos que no quieren a Dios, que no quieren glorificar a Dios. Y ese lugar se llama el infierno, apartado del amor y la misericordia eterna de Dios, recibiendo solamente su ira y su justicia. Así que, amigo, sé que trabajas arduamente, sé que eres una persona responsable, pero si no lo haces, no solamente el trabajo, sino el resto de tus actividades, el resto de tu vida, si no está enfocado para la gloria de Dios, todo es en vano. Al final lo perderás todo, incluyendo tu alma. Arrepiéntete de tus muchos pecados y ven a Cristo. Quiero terminar a nivel general, mis hermanos. Vemos en estas dos cartas a una iglesia muy comprometida, a una iglesia que pareciera perfecta, pero que no lo es. Esto nos enseña de que no hay iglesias perfectas aquí en la tierra, porque donde estamos nosotros, hombres y mujeres pecadoras, hay pecado. Y eso es lo que hace a la iglesia imperfecta, nosotros mismos. No hay iglesia perfecta. Pero todos necesitamos de algo y eso es primordial. Necesitamos lo mismo que necesitaban los hermanos de Tesalónica, la gracia de Dios. Y por eso esa oración y ese deseo del apóstol Pablo para los tesalonicenses debe ser el deseo para nosotros hoy día. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la exhortación que nos haces como iglesia a estar vigilantes de la santidad, de la pureza, a fortalecernos cada día en medio de las debilidades y de las pruebas. Gracias, Señor, por esta exhortación que haces a aquellos hermanos negligentes, desordenados, ociosos, perezosos. Graba, Señor, estos mandatos, no solamente en tu iglesia, sino en el corazón de cada uno de nosotros. A estar vigilantes, pero también a estar siempre deseosos de trabajar
especialmente por el avance del reino. Ayúdanos, Señor, a cumplir tus mandatos, tus ordenanzas, porque somos débiles y por eso necesitamos siempre de tu gracia, de tu presencia especial en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.